podemos comenzar. Gracias. Sí, arranca el doctor como todos los días, todas las clases, así da la bienvenida. Eh, Vamos a hablar hoy específicamente de lo que es sucesiones, así que bueno, eh, Doc, ¿quiere hacer una introducción? No sé, se me desconectó. Ah, no, acá está. Porque justo también se tiene que ir. Bueno, ustedes saben que el año pasado, bueno, como les adelantamos la clase pasada, un poco la introducción, era continuar con las capacitaciones, hacerlas un poco más prácticas y didácticas de acuerdo a los 4 tipos de procesos que nosotros vimos. Hoy vamos a continuar con lo que es sucesiones, otro proceso también que está a cargo de ustedes, obviamente de acuerdo a los montos que estima el superior tribunal en sus acordadas. Y bueno, más que nada hoy lo que quiero mostrarles un poco es, vamos a ir en algunos expedientes subiendo un poco las actuaciones para que ustedes puedan ir haciéndose, digamos, cómo es la actividad diaria y cómo es el proceso en sí, ya con el sistema, un poco para hacerlo más ágil. La idea es que, bueno, que ustedes tengan en cuenta que los que ya tienen causas en trámite vayan siguiéndolo, se fijen en qué estado está cada una, qué cosas son las que faltan, qué no. Pero bueno, en principio vamos a hacer una especie de introducción, más que nada como para que tengamos en cuenta de cuáles son los recaudos previos que uno tiene que tener eh, en consideración al momento de recibir y dar inicio a los procesos. Como la parte teórica ya la vimos el año pasado, quiénes son los herederos, quiénes están instituidos ya directamente investidos de esa calidad por el propio Código Civil y Comercial, cuáles son los requisitos que tienen que reunirse y obviamente cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas. Primero y principal, que se le acredite un fallecimiento, un causante que dé para poder iniciar la causa. En la sucesión a mitestatus ustedes pueden, obviamente, como siempre, recibirla ya sea porque viene por una incompetencia por el monto o territorial respecto de un juzgado de primera instancia o porque directamente los profesionales les piden la creación del expediente o por el sorteo. Recaudos previos que hay que sí o sí fijarse que se cumplimenten al momento de iniciar. Primero los DNI de los que promueven. Puede ser que la asociación la promueva un solo coheredero o pueden ser varios que vengan a promoverla. El acta de defunción para acreditar el fallecimiento del causante, el acta de nacimiento de quien lo promueve, si en ese caso fuera, por ejemplo, un hijo, si existen cónyuges supérstite, también el acta de matrimonio en este caso, el avalúo el avalúo ahí me perdí por acá, espérenme, el avalúo del bien denunciado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener en cuenta que el patrimonio del causante puede ser uno o varios bienes, pero por lo menos tienen que denunciar uno, ya sea una cuenta bancaria, ya sea un vehículo, ya sea un inmueble, ¿sí? Tiene que estar denunciado, porque eso es lo que determina la competencia. Que el escrito esté firmado. Si viene con un patrocinio letrado, que esté firmado por todos los comparecientes y si no, obviamente que se encuentre acreditado la personería que invoca con el poder. Nombre, apellido, DNI y los datos filiatorios que más se acerquen del resto de los coherederos al momento de denunciarlo. La tasa de justicia, el aporte del colegio y obviamente que todo esto tiene que estar digitalizado. Recuerden, como les aclaramos la clase pasada, solamente en los procesos ejecutivos se está recibiendo soporte de papel. En el resto de las causas solamente todo digitalizado. Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a otra pantalla que es la del, aguarden un segundito que me quiero ir a la pantalla de un juicio, digamos, que estamos, eh, que iniciamos, digamos, o sea, que esté para poder proveerlo y que, oh, esta está más lenta hoy. Espérenme.
Ya la encontré. No quería tener tantas pantallas abiertas de gusto y... Bueno. ¿Se ve ahí la pantalla de Yurix? Voy a correr un poco esta. Bueno, si Se ustedes ve. pueden visualizar, Perfecto. ¿sí se ve? Bien. Si ustedes pueden visualizar, nosotros recibimos los expedientes de sucesión por una cuestión de defecto, no sabemos bien por qué, a veces los recibimos directamente sin el apellido y el nombre del causante en la carátula. Llegan así, sobre sucesión a intestato. Nosotros tenemos que tener la precaución cuando se provee, cuando vamos a cargar el resto de los datos de las partes, o por ejemplo de la DPIP o al colegio de abogados, de cargar y editar esta carátula para que no nos quede sobre sucesión a intestato y esté tramitando así por el resto, digamos, de la... Miren, acá por ejemplo, en este ¿Dónde caso, dejaste el cuando se proveyó el primer decreto, ven que queda así. Entonces, como nosotros no podemos tener todas, si no todas las carátulas serían sobre sucesión a intestato, bueno, nosotros editamos directamente ese dato como para que nos quede prolijo. En este caso, nosotros lo vamos a hacer directamente ahora. La promoción. Como ustedes ven, cómo se inicia el juicio sucesorio, obviamente con la demanda, que va a tener que estar encabezada. En este caso, van a ver que viene directamente el profesional, que va a tener la legitimación activa, digamos, de acuerdo al carácter que denuncian, ¿sí? la Yeya? ¿Cómo? ¿Doc? Sobre quién se inicia el juicio, ¿sí? Sobre quién se inicia el juicio, ¿sí? ¿Quiénes son Sí, pero para de el acervo hereditario que se va a denunciar? te va a ¿Y la mitad. quiénes son los Sí, pero lo que pasa es que coherederos denunciados? te vaya, no sé. Ah, bueno, pero el Hugo me dijo que a las 6, ¿No? ¿verdad? Más. A las 6 ya estará. Bueno, una vez que nosotros tenemos esta, digamos, la demanda con todos estos requisitos y que que estén completos los datos, tenemos que también reparar en que si tenemos o no el resto de las firmas, en este caso las firmas de los que comparecen, y también a su vez en los adjuntos, yo voy a correr acá, en los adjuntos, si existen la documentación que nosotros necesitamos para visualizar que esté declarada, esté el acta de función, estén los documentos, ¿sí? Y por lo menos esté un avalúo en el caso de denunciar un bien. Acá si ustedes pueden visualizarlo, el acta de función de la causante, ¿sí? El avalúo. Yo voy a seguir bajando la documental rapidito como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se va a ver. Los promovientes, cada uno de los promovientes. Recuerden que esto es una exigencia también del Reglamento General Electrónico. ¿Para qué? Para cargar de manera adecuada y que perdón la insistencia en esto, pero el Reglamento General de Expediente Electrónico exige que el expediente sea autosuficiente. O sea, que nosotros no tengamos que para notificar tener que hacer todo un seguimiento de dónde vive, del domicilio. Entonces, cuanto mayores datos tenemos y se los exigimos a las partes, mejor y más completo va a ser, digamos, el procedimiento en sí y más prolijo. Se evitan nulidades, se evitan volver para atrás. ¿Me explico? Ustedes fíjense, acá el acta de matrimonio, porque se denuncia también un cónyuge supérstite, ¿sí? Fíjense, ustedes reparen mucho en lo que son las actas de nacimiento y quiénes se presentan, porque recuerden que ustedes solamente van a entender en las causas en donde no tengan que alegarse, no tengan que discutirse la calidad de herederos. ¿Qué significa esto? Ustedes obviamente si viene un sobrino del causante, ustedes no van a poder entender en la causa. Si viene, por ejemplo, no sé, un familiar que no sea ascendente, descendente o el cónyuge, que son los que están investidos por sí, porque el Código Civil lo establece, ustedes van a tener que declararse incompetentes, así sea que por el monto del proceso, ustedes puedan llegar a entender en la causa. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen
Bueno, no sé si hasta ahí me siguen. Una vez que nosotros vemos que estén cumplidos todos los recaudos, en este caso, en los previos se le exigió que se adjunte la tasa de justicia y el aporte del colegio de abogados, porque en ese caso no lo tenían. Ustedes tienen que entender, guárdenme que se me fue toda la pantalla. Ustedes tienen que tener presente el primer decreto. El primer decreto de la sucesión, vamos a ir a este primer decreto, que es el que con el que se va a arrancar, y estos ustedes ya lo tienen seguramente del año pasado. Una vez que ustedes ya tienen la certeza y la documental digitalizada de el acta de función, los DNI de quiénes son los promovientes, el avalúo, que ya tienen el aporte del Colegio de Abogados pago, las tasas de justicia, ustedes van a ir con este primer decreto, ¿sí? Generalmente nosotros ponemos a qué escrito o demanda yo le hacemos referencia para que cada uno de los decretos tengan un orden cronológico y veamos también qué se decreta, porque puede ser que en un mismo decreto ustedes pueden estar proveyendo 2 o más escritos. Entonces, bueno, hay que identificarlos, hay que tratar de hacerlo prolijo, porque acuérdense que antes, cuando éramos todo papel, nosotros poníamos proveyendo a fojas tanto, proveyendo a fojas tanto, proveyendo a fojas tanto vuelta. En cambio, ahora nosotros tenemos que hacer referencia a lo que son las actuaciones digitales. En un mismo decreto pueden haberse proveído varias actuaciones digitales, entonces sí o sí hay que tener ese orden para que el abogado también lo pueda visualizar de una manera clara y también para nosotros, para todos los que estamos siempre de este otro lado de la pantalla, podamos verlo de una manera más clara. Una vez que ustedes tienen bueno, como les dije, ya acreditado los vínculos, acreditado el fallecimiento, que se les haya completado toda la información, ustedes van a ir a este primer decreto. Este es un primer decreto tipo. ¿Por qué? Porque si vamos el proceso sucesorio se encuentra dividido en 3 etapas. La primera etapa que comprende hasta la declaratoria de herederos, la segunda etapa que es todo lo que es la parte de la administración y finalmente la liquidación, que es la última. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hasta el momento de la declaratoria de herederos es un proceso muy cortito, que obviamente completando todos los requisitos no podría extenderse en el tiempo más de unos 6 meses, 4 meses, según el tiempo que tarden también en la publicación de los edictos. Hay 30 días sí o sí que hay que respetarlos, pero piensen que va a ser un proceso rápido y corto. Este primer decreto va a tener obviamente la presentación preliminar y tenerlos por partes, por adjunta la documental, obviamente que esa documental la va a mantener en resguardo el abogado, se va a correr vista al fiscal, se va a remitir la planilla al registro de juicios universales y obviamente se va a librar oficio al al colegio de escribanos. ¿Por qué? Porque en el colegio de escribanos está el registro de testamento. Si llega a existir un testamento que haya realizado el causante, esa sucesión no va a ser más a 20 estatus, sino que va a ser testamentaria. Entonces también tenemos que tener en cuenta que si hay un testamento, ese testamento hay que respetarlo, ¿sí? Y lo que yo les decía respecto a recaratular la causa, porque si dice sobre sucesión a 20 estatus, nosotros tenemos que identificar la causa con el nombre y el apellido del causante, porque también el mismo registro de juicios universales muchas veces no. Si ustedes se lo mandan con la carátula que no esté identificado el causante, se los van a devolver a la planilla pidiéndoles que se aclare el nombre, que se rectifique la carga correcta, que se rectifique los datos del causante denunciado e identificado en las partes. Entonces, bueno, para evitar todo esto tratamos de que en el primer decreto salga todo bien prolijo. Una vez que ustedes tienen este decreto, supongamos que nosotros tenemos que esta sería el decreto modelo. Voy a volver a detener, me voy a ir a compartirles la pantalla de Jurix
teniendo en cuenta todos esos recaudos, ¿sí? Ustedes van a ir directamente a nuevo, ¿sí? Van a ir al primer decreto, lo vamos a subir, por ejemplo, con un decreto simple, le van a editar el título del decreto, ¿sí? Vamos a poner promoción, y lo van a subir directamente desde importar texto de la actuación o como ustedes más, o sea, como ustedes prefieran, ¿sí? Si directamente van a modificar contenido o si ustedes lo van a, lo van a hacer directamente en Urix o lo van a importar. Yo lo que hice la otra vez, y que esta vuelta también se lo vamos a hacer, es enviarle las plantillas, porque entendemos que trabajar en plantillas es mucho más fácil. Primero y principal porque no todos tenemos una conexión fluida en internet y los microcortes hacen que estemos abriendo y cerrando Urix cada 2 segundos. Y por el otro lado, las plantillas también nos permiten que podamos subirlas y bajarlas y directamente no tenemos que estar esperando editar en el editor de Urix, que muchas veces es un poco engorroso para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, generalmente nosotros hacemos trabajamos sobre plantillas. Hasta ahí estamos bien, van entendiendo. A ver si puedo terminar de subir esto. Disculpe, doctora, no sé qué es una plantilla. Las plantillas AU son directamente en el Word, ¿sí? En un Sí. Word nosotros tenemos, tenemos el formato tipo, digamos, de cada uno de los decretos. En este caso, el primer decreto sucesor. Como un modelo, una cosa Es así. un Word, exactamente, es un modelo Ah. que directamente tiene, como si fuera Ahora una entendí. especie de identificación con el Sí. script. Mira, yo te voy a mostrar, a ver si puedo subirlo acá, primer decreto sucesiones. Yo estoy subiendo ahora, no sé si se ve esa pantalla, pero ves con Sí, todo. esa sería una plantilla. Claro, no lo trabajo directamente desde Urix, sino que directamente subo, importo la actuación. Claro, ¿Sí? claro. Lo que hay que tener en cuenta es que acá nosotros Porque si no, tenemos por ahí en esos cortes se borra todo y se pierde todo. exactamente, muchas veces el Java o por internet así se nos hace muy engorroso. Tengan en cuenta que acabo de subirla, o sea, acá me trae sobre sucesionamiento de estatus porque todavía no edité la carátula, ¿sí? Claro. Entonces, yo voy a ir a Una editar la pregunta quería hacer. otra cosa. O sea, ¿pueden no denunciar ningún bien? Porque ahí nos estaríamos quedando con el tema de cómo vemos nosotros la base, y la base de para Mira, poder hacer o no. nosotros tuvimos varias situaciones. En una de esas fue que no se denunciaba el bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en realidad estaban por cobrar un juicio en el federal. ¿Me entendés? O sea, no era un bien propiamente dicho el acervo hereditario, pero tenía una vocación o tenía, digamos, un derecho, una creencia en otro proceso. Por lo menos te tienen que decir eso. Algo te tienen que decir, porque si no hay, vos Para en que realidad entendamos a la persona nosotros la si es de estás nuestra competencia o no. Claro. exactamente, es una cuestión, Porque exactamente. si no es como que pueden todos querer, podrían ingresar solamente para la declaratoria de herederos, nada más, para la primera parte, que no sé si es válido. Está bien, pero vos pensá que digamos, el fin, digamos, de la sucesión es porque vos sucedés a la persona no en su nombre, vos sucedés a la persona en sus bienes, en su debe y en su haber. Claro. En su patrimonio y en su deuda. Entonces, sí o sí, algo te tienen que denunciar. Por ejemplo, una casa de barrio que todavía no está cancelada. Por ejemplo, una cuenta de ANSES que no pueden retirar el dinero del último sueldo y aguinaldo de la jubilación. ¿Me entendés? O sea, a uno no le pide caprichosamente que denuncie algo. O por lo menos que te digan, mira, él era actor en un juicio en tal lado y bueno, y nosotros como, o sea, la calidad de herederos que te determina el código no necesariamente tiene que obviamente
digamos, manifestarse por una declaratoria. O sea, el código ya te instituye a vos en esa calidad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces eso también tiene que estar reflejado en una documentación. Cuando a vos te lo piden, vas a necesitar llevarlo. Entonces la declaratoria de herederos tiene esa condición. Mínimo te lo tienen que decir por qué, para qué, o para ir no sé, para ir a cobrar no sé, el beneficio, como yo les decía, un beneficio de ANSES, el beneficio en el caso de los juicios, digamos, de ANSES en el federal, un plazo fijo. ¿Me explico? Algo Sí, tienen. no, sí, eso es lo que yo creo, que por ahí veo que por ahí algunos, no sé si lo ha, he visto casos que no lo han hecho por eso, y si no, todos como que nosotros no tenemos posibilidad de declarar o la competencia y Mira, incompetencia porque tenemos un monto. No, escúchame, exactamente. claro, justamente eso es el tema. Nosotros cuando yo estaba en el PAS letrado también exigíamos que determinaran por lo menos el monto a que acreditaran, por ejemplo, a través del avalúo, para justamente le poníamos en el decreto para determinar la competencia de este juzgado, directamente en el decreto. O sea, previo determina el monto del proceso a efectos de determinar la competencia del juzgado. Está bien, claro, Sí, en un decreto previo. Gracias. eso es lo. Volvemos un ratito acá a Yurix. Ustedes fíjense, yo llegué recién hasta ahí, hasta subir la plantilla, y obviamente cada decreto te tiene que relacionar con el escrito que estás proveyendo. Entonces, cuando ustedes van a subir esa plantilla o van a cerrar el editor de Java, les va a traer asociar actuaciones, ¿sí? Y ustedes asocian a cada uno de esos, de ese decreto, las actuaciones que corresponden. En este caso, yo decreté este número de actuación, entonces vamos a tener que editar, relacionar esa actuación, ¿sí? Le ponen OK, cierran, listo. Yo les dije que había que editar la carátula. Entonces nosotros acá vamos a tener que colocar sí o sí, desde el editor, los datos del causante. En este caso, si ustedes van a partes, van a ver que acá solamente el abogado cargó a los herederos, ¿sí? Porque son sus patrocinados. Nosotros vamos a tener que tenemos que ir a la demanda, ¿sí? Corroboramos los datos del causante. Ay, ¿dónde está? En el adjunto, perdón. En los adjuntos, ustedes traten siempre de partir del acta de defunción con respecto a los datos, porque es el que en tal caso les va a dar también el último domicilio, les va a decir obviamente la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, dónde falleció, ¿sí? Y si era el estado civil y la profesión, que son los datos que nosotros necesitamos para completar la planilla del registro de juicios universales. ¿Sí? Nosotros vamos a ir Marturano Daniela, vuelvo otra vez al Iuris. Vamos a ir directamente. Hoy que no va a escribir. Sobre sucede. Guardamos. Entonces después las plantillas que uno suba o las actuaciones que hagan directamente en Iurix van a figurar con el nombre completo de la carátula. ¿Bien? Una vez que nosotros ya tenemos la apertura, digamos, el primer decreto donde nosotros ya, ya cargamos los datos, ya le hicimos, ya tenemos todos los previos, en este caso, por ejemplo, como dijo Agustina respecto de el acervo hereditario, ya tenemos las tasas de justicias pagas, ya tenemos el aporte del colegio, tenemos todo, tenemos que ir a cumplimentar lo que nosotros mismos decretamos en en esta apertura. ¿Qué hacemos nosotros una vez que ese decreto ya está firmado? Lo que se hace directamente es cumplimentar cada uno de estos, que vuelvo a
cumplimentar cada uno de estos puntos que nosotros mismos, la cátula, el registro de juicios universales, correrle la vista al fiscal, y por el otro lado también obviamente que tenemos que tener en cuenta que tenemos que mandar el oficio al colegio de escribanos. El oficio al colegio de escribano lo va a traer la parte para control. Nosotros solamente lo que vamos a hacer es controlarlo, ¿sí? Publicarlo en el despacho diario y enviarlo por el correo institucional desde la casilla del juzgado hacia la casilla del colegio de escribano. Por el otro lado, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que sí o sí hacer el oficio al registro de juicios universales. El oficio al registro de juicios universales, cuando ustedes lo quieren, vamos a ver, le voy a mostrar el 39, 26, 80, le voy a mostrar uno que nosotros tenemos que hacer en el juzgado. Es muy difícil por ahí a veces ir y venir a la parte práctica y ir y venir a la... pero bueno, voy a volver a compartir otra pantalla de Urix. Nosotros tenemos acá la promoción de la sucesión. En esta promoción de la sucesión está ya ordenado librar el oficio. ¿Cómo hacemos eso? Directamente. General, vamos a otro, creamos el expediente relacionado, le vamos a poner OFR, planilla RJU para identificarlo, lo guardamos y acá yo también nosotros utilizamos otra plantilla, ¿sí? Que es la plantilla del registro de juicios universales, que se va a cargar, como les dije, con los datos directamente que surgen del acta de defunción. Si hay alguna inconsistencia en los datos con respecto a lo que nos declaran las partes, por ejemplo, dice era viudo, pero en el acta de defunción dice que es casado, o por ejemplo, en alguna documentación surge que es soltero, nosotros tenemos que pedirle al profesional, ¿sí?, que nos aclare esa situación. Porque ustedes piensen que la planilla del registro de juicios universales es un documento que va a quedar resguardado en los registros del Poder Judicial a los efectos de que cualquier persona que quiera requerir algún dato, esa es digamos, es como una declaración jurada, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso mismo, el propio registro de juicios universales, el director, al momento de recibir y asentar en los libros respectivos esa sucesión, es tan exigente al momento de decir, el apellido está escrito con S y en el acta de función surge con Z. O, por ejemplo, acá tiene el número de documento que dice 135 y ustedes consignaron 136. Entonces, hay que ser muy puntilloso en estas cuestiones porque es la forma de identificar después de si esa persona tiene o no un proceso sucesorio abierto y en qué juzgado está. Porque si ya hay un juicio abierto, no pueden tramitar dos. Tiene que ser una sola y esos van a tener que acumularse al primero que se haya iniciado o al que esté más avanzado. Si yo acá en este caso tengo una plantilla, nosotros vamos, una vez que estamos en el oficio, vamos a nueva actuación, lo cargamos con la actuación oficio directamente, sin salida de despacho, y acá vuelvo a importar, a ver dónde la tengo la plantilla. Ya ni sé dónde tengo las plantillas últimamente. Tengo mil cosas. Ahí tenemos la plantilla del RJU. Se me fue. Ahí está. Había subido otra.
entre los acuerdos y todo, ya se subió todo. Ahí tenemos la plantilla del RJU, ponemos aceptar, acá obviamente no me va a traer ninguna actuación, entonces ahí ya tenemos toda la plantilla y este oficio es el que se va a firmar y ustedes lo van a remitir con un pase externo al registro de juicios universales. Una vez que ya tenemos la planilla del registro de juicios universales, ya tenemos obviamente que el abogado nos haya enviado a control el oficio al registro, al colegio de escribanos. Y una vez que obviamente tenemos cumplimentadas las vistas, tenemos que obviamente esperar toda esa información, que nos conteste el registro, que nos vuelva el oficio del registro de juicios universales diciéndonos, uno, que no tiene testamento, o que sí tiene, otro que nos diga no hay ningún tipo de sucesión abierta y se toma razón y se inscribe en los registros, y obviamente que la vista al fiscal, una vez que nosotros ya tenemos todo eso acreditado y ya no podemos continuar con la causa, tenemos que ir a la promoción de la sucesión. La promoción de la sucesión, obviamente que es ya cuando tenemos todos estos recaudos, y vamos a ir a otro que tengo acá para mostrarles. Me voy a ir otra vez a Ubrix. Voy a ir a uno que tengo de despacho. Y vamos a ir al de la promoción de la sucesión. En esta apertura de la sucesión, ustedes tienen que tener en cuenta que hay más, digamos, requisitos por cumplir, ¿sí? Al fiscal multifuero, sí, Agustina, al fiscal multifuero. A nosotros ahora directamente trabajamos todos los juzgados civiles y familia, trabajan directamente con el fiscal multifuero. Ya no vamos a los fiscales 1, 2, 3, sino que directamente vamos al fiscal multifuero. Vamos a ir a uno que tenemos acá. Este ya lo tenemos para decretar. Si ustedes ven, no sé si ahí se visualiza bien, acá ya tenemos el primer decreto, la planilla de registro de juicios universales que va a estar acumulada, ¿sí? Contestó la vista, ¿sí? Contesta el colegio de escribano, esa contestación ustedes la van a recibir también por correo electrónico, de la misma forma que ustedes lo enviaron, lo van a recibir al correo institucional. Es importante que lo envíen al correo institucional porque, primero y principal, que es el correo oficial, digamos, del juzgado de cada uno, y segundo, porque ahí es donde van a llegar las notificaciones. Y si ustedes en tal caso llegan a estar de licencia, la única clave que ustedes pueden brindar, digamos, al juez subrogante, obviamente va a ser la clave del correo institucional del juzgado. Entonces, bueno, es importante que tengan esta precaución porque uno maneja generalmente el correo privado, bueno, pero en este caso sí o sí hay que ir al correo institucional, que es, digamos, el que va a estar a disposición de cualquiera de los jueces subrogantes o de los secretarios en este caso, ¿sí? Una vez que ya contestó el colegio escribano, va a pedir el propio abogado. Acuérdense que acá en los procesos civiles son todos a instancia de parte, ¿sí? Nosotros de oficio no vamos a ir moviéndolo. Cuando viene el abogado, pide, salvo cuestiones específicamente que el código determina que son de oficio. Por ejemplo, los pase a resolver, las contestaciones de vista con esa finalidad. Cuando el abogado viene y pide que tiene toda esa información, pide la apertura y la promoción. En este caso, una vez que tenemos todos estos recaudos, ahí sí vamos a ir al próximo decreto, que es el de la promoción. Apertura, perdón. Voy a ir a otra pantalla. Esta es otra plantilla con otro modelo de decreto, ¿sí? Se va a disponer la apertura del juicio sucesorio, ¿sí? Se van a publicar los edictos en el boletín oficial y en el diario Mayor Tirada. Se va a notificar por cédula a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Se va a cumplimentar, obviamente, con los requisitos. Si no lo cumplimentaron, hay que pedirlo ahí, que es que constituya el domicilio fiscal
y ante la DPIP, y se va a notificar a todo, primero al domicilio electrónico constituido y a todos los coherederos denunciados, si no es que vienen juntos a la promoción. ¿Qué significa esto? Que si voy a la apertura de la sucesión de mis padres y denuncio a mis hermanos con sus domicilios reales, a ellos les va a tener que llegar la cédula postal, porque vengo yo sola en el juicio, para que tomen conocimiento de que se procedió a la apertura del proceso sucesorio. Entonces, por eso es importante tener también los domicilios y en el caso de que sean desconocidos, de averiguarlos, ya sea mediante oficio al registro electoral o al RENAPER o a algún organismo público que nos indique los domicilios de esas personas que nosotros desconocemos. Uno dice, ¿cómo no vas a conocer el domicilio de tu hermano? Bueno, pero muchas veces pasa que viene uno de los coherederos y no tiene contacto con el resto, entonces sí o sí es necesario tener esta precaución. Una vez que tenemos completo esto, volvemos otra vez a subirlo en el sistema, ¿sí? Vamos a poner nuevo decreto. Apertura. Vamos a poner apertura de la sucesión. Y obviamente otra vez volvemos a exportar la planilla. Tengan en cuenta que una vez que ustedes tienen las aperturas hechas, firmada, al otro día nosotros mismos somos los que hacemos las notificaciones a los domicilios electrónicos y a la DPIP. O sea, la DPIP se carga directamente como una persona física con un código que ustedes lo tienen directamente y directamente sale desde el sistema. Yo ahora voy a ver si puedo correr un poco las... Vamos a hacer una notificación a la DPIP, a ver si lo puedo... 39.10.21. Acá tenemos el decreto de la apertura, que ya está firmado. Una vez que lo tienen así, ustedes directamente van a corroborar primero que esté cargado como parte la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. En este caso no la tenemos cargada, entonces directamente vamos a ir a nuevo, vamos a cargar a la DPIP, que la DPIP tiene un código, que ya les digo cuál es el código de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, es 368521. Lo van a traer, le van a poner otros vínculos y le van a cargar el domicilio. Le van a lista de domicilio, nuevo domicilio, van a ir al constituido y directamente el mismo sistema ya les trae el domicilio electrónico. Lo van a guardar y ahí sí pueden ir a hacer directamente la actuación de la notificación a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Es una notificación electrónica, como hacemos directamente con los abogados, cédula externa. Acá sí vamos a modificar el contenido, acá no podemos importar, pero es mejor directamente hacerlo desde acá, para que podamos editar directamente la actuación en sí, porque puede ser que no se tenga que notificar todo el decreto, sino una parte. Ustedes van a cotejar que haya transcripto textual, porque el sistema muchas veces se utilizan corchetes o algún tipo de, digamos, de actuación o de carácter que no coincida con los que ellos les traen, les puede dejar directamente puntitos suspensivos o pueden no traer el decreto. Entonces, en este caso, no usen corchetes en los decretos, usen específicamente los paréntesis y traten de no usar algún carácter que sea, por ejemplo, el numeral o cuestiones así. Tengan en cuenta de ser cuidadosos en eso, porque si no después también puede arrojar un error al momento de generar las actuaciones. En este caso está completo la cédula, ustedes van a editar la fecha y la firma, van a guardar y directamente después la van a firmar y va a salir como un documento electrónico. Acá les dice a quienes quieren notificar, directamente van a notificar a la DPIP, lo confirmamos, ¿sí?
Cuando la firmen, les va a aparecer directamente en la bandeja de salida. Una vez que ya notificamos a la DPP, que ya notificamos a todos los herederos por cédula postal, una vez que nosotros tenemos ya acreditada la publicación de los edictos, ¿sí? El abogado, ¿qué va a hacer? Va a traer la publicación de edicto. Tenemos un acuerdo que nos dice que la publicación tiene que acompañar la hoja completa, y te dice también que tenés que acompañar los recibos de pago en el periódico y en el diario. Nosotros obviamente que mínimo le pedimos por lo menos que esté la página. Muchos lo que traen también es la constancia digital, y solamente te capturan la pantalla del PDF en donde está el edicto. Tengan en cuenta que esa captura de pantalla solamente me va a traer la fecha de la pantalla que nosotros tenemos en el ordenador. No me trae la pantalla, no me trae la fecha de publicación digital. Entonces pídanle todo el PDF. Es preferible que descarguen todo el PDF y no que me traiga ese pedacito. Lo mismo que en el caso de que quieran sacarle fotos solo a la página del diario que está el edicto, no, es toda la página del diario, con los membretes y con las fechas, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces traen los pedacitos de edicto y ustedes no pueden controlar si cumplimentaron o no lo que determina el código con los plazos que dice, y tampoco podemos ver si fueron los días que exige el código. Entonces, bueno, para evitar ese tipo de situaciones, es mejor que la traigan completa, y ustedes así se lo van a pedir. Les voy a mostrar uno que, digamos, ya estaría en condiciones de dictar la declaratoria, donde ya tenemos el informe hecho y podamos ir actuación por actuación. Acá es donde le digo, abre la apertura, adjunta los edictos, se notifican personalmente, pueden notificarse personalmente, acompañan los edictos, ¿sí? El informe de Secretaría de los Edictos, respecto del cual se acredita o nosotros dejamos constancia si se presentó alguien o no, porque puede ser que denunciaron a 2 o 3 coherederos y a nadie más, y bueno, y aparece un cuarto, quinto, o sea, o alguien con mejor derecho. Entonces, eso también se tiene que informar. Y previo a dictar declaratoria, se van a correr las vistas al órgano contralor de tasas judiciales y al colegio de abogados. Una vez que ya tenemos contestadas las vistas, que se cumplimentaron con los aportes en el caso de adeudarlos, directamente vamos a ir a la resolución, que es la declaratoria en sí. Para eso nosotros también usamos, como ustedes quieran, nosotros seguimos siempre insistiendo en el uso de plantillas para evitar que el sistema tenga cortes o que, bueno, como les dije, o sea, que suba cualquier tipo de actuación, porque por ahí en el apuro muchas veces después terminamos firmando cosas que no corresponden, que pasan, pero bueno, es mucho más fácil trabajar en las plantillas para evitar este tipo de situación. Y ahí directamente nosotros subimos con la plantilla lo que es la declaratoria. Y en la declaratoria de herederos vamos a tener que tener presente algunas cuestiones. Hoy nosotros ya las estamos dictando con los artículos, por ejemplo, del Código Nuevo, que obviamente cambiaron en la numeración en sí. Y por otro lado, se va a tener, voy a ir directamente a lo que es la declaratoria para que vayamos punto por punto. La declaratoria es muy simple y cortita, no tiene mayores, más que determinar y detallar quiénes son los datos de quién es el causante y quiénes lo suceden. Considerando que con el acta de defunción acompañada se acredita el fallecimiento de don o doña o de ambos, DNI tanto, que con las partidas de nacimiento, matrimonio, acompañada mediante actuación digital, acuérdense que pueden ser adjuntos o no, determinen y detallen dónde, porque puede ser que en los previos nosotros le pidamos cosas, entonces bueno, que esté específicamente detallado dónde lo acreditan, que los edictos se han publicado conforme lo establece la ley, según el informe del actuario, y ahí le van a decir en qué fecha informó el actuario que estaban publicados.
se resuelve declarar que por el fallecimiento de don o doña le suceden en carácter de únicos y universales herederos su cónyuge supérstite, por ejemplo, su hijo, DNI, detallen bien los datos, ¿sí? Y los apellidos completos con el nombre completo. Cese la intervención. Tengan en cuenta que siempre es sin perjuicio de terceros y en la porción que la ley le acuerda, porque acuérdense que las declaratorias no le van a causar un estado específicamente. Puede ser que venga después alguien y amplíe, ¿sí? Porque ya les digo, denunciaron a 2 o 3 y se olvidaron del cuarto y el quinto. Puede ser que dijeron, bueno, no sé, tengo un solo hermano y resultó ser que, y otro que era prefallecido y se olvidaron de denunciar a los sobrinos. Entonces, todas esas cuestiones sí hay que tenerlas en cuenta, por eso siempre esta leyendita tiene que estar. Cesa la intervención fiscal y obviamente se va a expedir testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros, esta declaratoria, digamos, es como un documento para ellos que directamente, una vez que se haya notificado, ellos con esto pueden directamente hacer una, por ejemplo, una transferencia por tracto abreviado, o pueden ir a reclamar en los otros juicios y presentarse, de acuerdo a lo que tengan que acreditar en el lugar y en la situación. Hasta ahí no sé si fui muy rápido, si fui y vine mucho. Dudas, consultas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿cómo estás, Olga? Bien, muy bien. Me quedó una consulta cuando usted habló al principio sobre la competencia, que dijo que podía ser porque el causante tuviera una cuenta abierta o algo que cobrar en un organismo como ANSES. Para determinar la competencia, nosotros tenemos que pedir que nos presenten un informe del banco de la cuenta como el saldo a la fecha. Y en el caso de que esté en el banco, sí, si por ejemplo tienen algo que te acredite, que te estime el monto, vamos a decirlo Bien, así. Algo que te diga, algo que te dé un número para que vos puedas determinar la competencia. sí, eso me queda claro. Por que te Y traigan si es una de, constancia de saldo, que te traigan no sé, un informe del banco, que te traigan un resumen de cuenta. bueno, y en una hipótesis de un caso que diga los herederos o quien se presenta, que no tiene, que la persona, que el causante no tenía nada, de nada. Pero si no tenía nada de nada, entonces ¿para qué va a abrir una asociación? Exacto. Bien. Vos pensás que a los herederos los instituye, en donde ustedes tienen que entender, Sí, acuérdense que ustedes tienen que entender en donde no se discute, en las causas donde no discutan la calidad de heredero. En ese caso, en la calidad de heredero, ¿qué significa? Que van a venir a ustedes, ¿sí? Los que no tienen que discutirlo, o sea, el hijo, el sí, cónyuge, ascendiente o descendiente. Pero bien, o sea, el descendiente o el cónyuge. Entonces, hasta ese marco. Si a mí ya directamente el código me coloca en esa situación y no tiene nada para suceder, ¿para qué lo voy a hacer? bien, bien, O sea, es lo que les dijo el doctor apenas arrancamos. Hay un previo que es que me determine, que me denuncie algo, bien, lo que sea. No sé, tengo un juicio pendiente en el laboral por un accidente de trabajo y falleció. Está bien, se presentan los herederos, no necesitan una declaratoria para ir al juicio porque obviamente el código autoriza esa presentación. Bueno, pero capaz que después para cobrarlo sí lo necesitan a la declaratoria en sí. ¿Me bien, explico? sí, sí. Y otra duda que se me presenta cuando, por ejemplo, el causante tenía domicilio en Justo Dará, pero el acta de función es en Buenos Aires. Pero
el último domicilio del causante en Buenos Aires puede ser porque lo trasladaron por una cuestión médica, por ejemplo. Bueno, pero eso se determina con una información sumaria. Generalmente te lo exige, muchas veces lo puede llegar a pedir el fiscal, por ejemplo, que te dicen que no sos competente, pero los herederos quieren tramitar acá porque una cuestión lógica, o sea, si está todo acá. Entonces, ahí directamente se hace una pequeña información sumaria y directamente continúa tramitando acá. Bien. Si tienen los bienes acá, si el último domicilio fue acá y falleció circunstancialmente en un accidente de tránsito en Córdoba, lo mismo va a pasar con esto. Está bien. Ahora, otra duda que a mí me queda es cuando hay una inconsistencia. Perdón, esa información sumaria tramita dentro del mismo proceso, ¿eh? Es cortita dentro del mismo proceso, no vayan a abrir otra para que les quede claro eso también. Sí, eso lo tenía claro. no. Otra consulta, en caso de que usted habló del Estado, que se dice que era casado y que de pronto surge en el acta que era soltero. ¿Cómo se determina el estado civil? También con la información sumaria. Directamente. Bien. Toda la información sumaria nos sirve para, digamos, despejar todas estas dudas. Nos pasó la otra vez que tramitamos todo un proceso donde el señor era supuestamente soltero y resultó ser que cuando fueron a pedir el informe de dominio del auto dice casado. Sí. Pudo haber sido un error material del registro de apropiado automotor, pudo haber sido que el señor cuando compró el auto no se dio cuenta y lo consignaron mal y no se dio cuenta, pero sí o sí necesitamos, aunque sea en ese momento, también que nos acrediten. Obviamente, si me dice soy soltero y aparece que soy casado, y bueno, evidentemente un acta de matrimonio no va a figurar en ningún lado, pero bueno, si me dice soy soltero y resulta ser que aparece después una esposa por ahí, bueno, obviamente que ahí sí va a aparecer. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esta precaución de la información sumaria sirve para despejar todas estas dudas. Bien, y en lo que usted venía explicando cuando habló de, por ejemplo, que cargó a la dirección de rentas, ¿el colegio de abogados también lo carga como parte? También se carga como parte. Yo después les voy a compartir el mismo PowerPoint del año pasado, que es la parte teórica y todas estas plantillas que les fui mostrando bien. Se carga directamente como persona jurídica y obviamente en cada jurisdicción ustedes tienen su colegio de abogados con un quit diferente. Entonces, fíjense qué quit tiene cada colegio de abogados, que en uno de los acuerdos del Superior Tribunal está, no me acuerdo bien cuál, pero bueno, directamente lo cargan ustedes con el quit del Colegio de Abogados, la primera, la segunda, la tercera circunscripción. Perfecto. Como para después correr vista para ver si se pagó lo que corresponde. De la misma forma que generamos la cédula, la DPIP, la vista del Colegio de Abogados también es por cédula. Yo hice solamente la cédula de la DPIP, pero de la misma forma le corren vista al colegio. Generan una cédula electrónica y al momento de seleccionar a quién es el destinatario, está el colegio. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien. Sí, y Agustina, no es por incidente la información sumaria, va, como les dije, dentro del mismo expediente. Un par de actuaciones dentro del mismo expediente. Te tiene que traer una prueba que puede ser de testigos o puede ser de informe, se hace toda esa prueba, se produce esa prueba, se clausura ese periodo de prueba y pasan autos a resolver. Y en el auto interlocutorio donde se resuelve la información sumaria es donde se tiene por acreditado o no, por ejemplo, el apellido correcto, el estado civil, el domicilio, lo que tenga que ordenarse y dejarse prolijo para continuar con la sucesión. Si aparecen nuevos herederos, Caro, hay que ver qué herederos, porque si no vamos a tener la sucesión de toda la familia. Por ejemplo, si del causante fallece la cónyuge, obviamente que se entiende que son los mismos bienes o que iban a continuar con esa, con esa sucesión en sí, ahí sí.
Si fallece, por ejemplo, uno de los coherederos declarados, hay que ver si ese coheredero corresponde o no. Ustedes tengan en cuenta que para los jueces de paz el límite es muy acotado. Para nosotros en los juicios, en los juzgados civiles, ahí sí se nos amplía el espectro. Por eso mismo tenemos que tener en cuenta quiénes son los que vienen. Son distintas situaciones las que se van a manejar. Si a algún juez de paz le viene un sobrino o nieto, no, directamente pasan a los juzgados civiles, porque está determinado por la ley hasta dónde tienen la competencia ustedes. Ya sea por el monto, ya sea por quienes comparecen. ¿Está? Bueno, no sé si alguna otra duda, alguien. Ustedes tengan en cuenta, guíense mucho, o sea, primero y principal, el Código Procesal y sobre todo la ley orgánica es como la Biblia, o sea, y los acuerdos respecto a los montos. Si a ustedes se les presenta una causa que está fuera de ese marco, ustedes directamente tienen que, digamos, inhibirse y pasarlo al juzgado que corresponda. En el caso de los juzgados, por ejemplo, de la primera y segunda circunscripción, tengan en cuenta que al momento de inhibirse y declararse la incompetencia, ustedes van a tener que ir a un sorteo. En ese caso ya es como más técnico y bueno, son pasos diferentes que si quieren después lo piden o una capacitación informática, pero bueno, es como que van a tener que ir al sorteo, van a tener que pasarlo directamente al juzgado con competencia que corresponda. ¿Y por qué va por sorteo? Porque directamente ya no tenemos más la mesa de entradas, digamos, de primera instancia, la MGU. Ahora es todo virtual. Entonces esa mesa virtual se sortea también por sistema. Tenemos habilitada el sorteo por MGU, entonces directamente cae al juzgado que corresponde, porque acuérdense que los juzgados del 1 al 5 no van por turno, sino que van por compensación aleatoria. Entonces, bueno, todo eso hay que tener en cuenta. ¿Todos mayores de edad? ¿De qué, Agustina? No entiendo. ¿Querés habilitar el micrófono y preguntar? Los herederos no, pueden haber herederos menores de edad. En el caso que haya herederos menores de edad o incapaces, ahí directamente interviene la defensora de niñez, por eso también está Silvina acá, va a tener que intervenir la defensora de niñez para tomar participación por ellos. Ahí hacemos una vista también a ella. Claro, en el caso de que existan, si hay menores o hay incapaces, se va a correr una vista directamente también para que intervenga, y ahí sí van a tener que fijarse qué defensor está en turno, porque está el defensor 1 y 2. Entonces, bueno, ahí van por turnos y bueno, le corren vista directamente con un pase externo. Acuérdense que al órgano contralor de tasa, a fiscalía y a la defensoría es con un pase externo. Perdón, Mari, para que Sí. quede claro, en todos los procesos en que existen menores o incapaces o presuntos incapaces, muchas veces van a tener que, por ejemplo, en los juicios de desalojo, que les vamos a ver la semana que viene, existen muchos supuestos en el que en el domicilio existen menores de edad, que se hace una constatación y se verifica la existencia de menores de edad, o existen personas incapaces o con una capacidad restringida o con un certificado de único de discapacidad que da cuenta de la existencia de un padecimiento mental, y en esos supuestos deben dar intervención a la Defensoría bajo percibimiento de que el procedimiento resulte nulo si no se le da la intervención. Las Defensorías de Niñez, Adolescencia e Incapaces tienen intervención complementaria en todos los asuntos en que se encuentren involucrados menores de edad e incapaces. Así que es importante que ante la primera notificación que ustedes tienen de la existencia de un menor, verifiquen ese dato con el requerimiento del acta de nacimiento. En el caso de que haya una persona que tendría padecimientos mentales, lo verifiquen si existe un certificado de discapacidad e incluso verifiquen si existe un expediente en trámite de restricción de la capacidad de esa persona para evitar nulidades en el procedimiento por haberse tramitado sin la intervención correspondiente.
traten de, también como les decía la doctora recién, muchas veces les acompañan, aunque sea, aunque no tengan el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, aunque sea un certificado que, bueno, muchas veces les trae como una especie de, no es el de ANSES, pero sí el certificado de la obra social o cuestiones así, para que tengan en cuenta esto y, como les dijo ella, evitar después en lo sucesivo algún tipo de nulidad. Las intervenciones de los defensores está establecida en el código, entonces, bueno, en el Código Civil. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta y reparar en este detalle. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, capaz que fuimos muy rápido o me pareció a mí que fuimos muy rápido, pero en realidad tengan en cuenta que un poco era la parte práctica de lo que ustedes vieron el año pasado con nosotros también en lo teórico. La idea era no volver otra vez a la parte teórica, sino más bien ir un poquito a lo práctico y a lo que ustedes van a llegar, que es a la declaratoria de herederos. ¿Sí? Por ahí yo veo muchos chicos que son de los juzgados y obviamente que a nosotros nos pasan un poco más de situaciones, por decirlo, más raras o más complejas, pero bueno, la idea es que los procesos en los que ustedes entiendan son los procesos de manual. Pero tengan en cuenta que muchas veces nos pasa, y ustedes vieron recién, miren, tengo acá una de las chicas que hace sucesiones, que también está conectada, me dio todo el listado de algunas causas como para tener en cuenta, más allá de las que tramitamos todos los días, porque puede suceder que de un mismo causante tengamos 2 sucesiones abiertas, porque yo la inicié y mi hermano la inició por el otro lado. Eso tienen que unirse. El próximo decreto nuestro va a ser acumular, decir que están en el mismo juzgado, así que no tenemos muchos problemas, pero puede suceder, o por ejemplo, inició una testamentaria y se inició una sucesión a intestatum, entonces también esos hay que acumularlos. Entonces, piensen, y además, y otra cosa también que nos pasa es que inician la causa ni siquiera con el acta de función acompañada. Y de eso está lleno, porque se olvidan, porque no sé, no lo tienen en cuenta o porque, no sé, les pasa que no les subió la actuación y bueno, y siguieron, mandaron igual la demanda. Y bueno, nosotros tenemos que salir siempre con los previos y tener en cuenta esto: los datos de las partes, los datos de los herederos denunciados, los datos del causante, el acta de defunción, ¿sí? Y los avalúos. Tengan en cuenta eso, por lo menos con esas 3 cosas como para arrancar. Después se le intimará la tasa, después se intima la puerta del colegio, pero por lo menos como para arrancar, tengamos en una sucesión el acta de función y de ahí partir. Bueno, a ver si hay alguna cuestión. Yo parezco pesada hoy. No estoy No, pesada. acá No, la pregunta es lo que siempre vienen y me dicen, porque en realidad ellos quieren abrir una sucesión y si no la abren, dicen, no, bueno, se puede, porque generalmente quieren vender un auto o el auto que dejó. Y generalmente hay un menor. Y en esa resolución, en la resolución la de la declaratoria de herederos que piden cómo se autoriza, o sea, cómo se hace para que esas personas, esos herederos puedan vender eso, con cómo cómo se salve esa situación. Por ahí es muy de bruta, pero en este momento no me acuerdo cómo. no te entendí, Au, porque ustedes van a hacer. Que generalmente vienen a hacer la sucesión por un auto nada más, por un auto. Sí, Entonces, hay generalmente uno de los hijos de esa persona del causante es un menor. Entonces, nosotros en la primera resolución de la declaratoria de herederos, que vendrá después de todo el proceso, ¿no? La primera parte, yo decía, porque lo que quieren es venderlo, o sea,
yo no sé en qué momento cómo se articula lo de la venta después para facultar a los otros herederos, en qué momento, porque me lo explican como si yo fuera la abogada, pero bueno, me lo preguntan, porque no saben si iniciar la sucesión o no iniciarla. Me dicen, no, y eso se puede y no se puede. ¿En qué momento se autoriza y de qué forma? Cuando finaliza, cuando ya está la declaratoria de herederos y después estamos en la parte, digamos, de la partición, por decirlo de alguna forma. Porque yo, como les dije, ustedes van a entender hasta la declaratoria, ¿sí? Ya Ahí. después, claro. Después ya si quieren instrumentar, digamos, la transferencia y todo eso, ellos van a tener que iniciar la segunda etapa. Entonces, en esa segunda etapa, vos fíjate lo que dice la ley orgánica, ¿sí? Ustedes específicamente tienen determinada la competencia, ¿sí? Y Claro, tienen sí. obviamente un límite en el que van a entender. ¿Entendés? Entonces, ahí después ustedes van a tener que continuar y ver si esa transferencia necesitan la autorización y se van a tener que librar los oficios correspondientes, ¿sí? O si directamente van a hacer una partición extrajudicial y hay que solamente aprobarla, por decirlo así. Claro. ¿Me Sí, explico? sí. Perfecto, perfecto. Muchas Entonces, hay gracias. que tener en cuenta. Fíjate, o sea, en la parte del asesoramiento a la gente voy a decirle, si hay un bien y está registrado en nombre del causante, la sucesión en algún momento la van a necesitar, la declaratoria. Exacto. A los fines de poder ayudarle a brindar una respuesta cuando sea consultada, más allá de la competencia suya que va a llegar hasta la declaratoria de herederos, es explicarle esto. El procedimiento que tienen que hacer es obtener la declaratoria de herederos para que se declare que a ese causante, que es el titular del vehículo, lo suceden tales personas. Una vez que está la declaratoria de herederos, en un proceso normal, que son los que tramitan en nuestros juzgados, se peticiona la autorización de venta de ese bien. Para poder gestionar la autorización de venta hay que acreditar la titularidad de dominio a nombre del causante, hay que acreditar que no tiene deuda de impuestos, de patentes y demás, y hay que acreditar a favor de quién se va a hacer la transferencia del vehículo en el trámite sucesorio. Entonces, se hace judicialmente una autorización de venta en el mismo trámite para después ordenar la registración en el registro que esté inscrito el vehículo. Pero como les decía la doctora, ustedes van a llegar hasta la declaratoria, que de igual manera, en el supuesto que hubiere menores, antes de la declaratoria tiene que haber intervención del Ministerio Público también. O sea, tienen que darle vista a la Defensoría de Niñez antes de sacar el auto de declaratoria de herederos. Nosotros les damos más que nada este primer pantallazo y todo, más para, como les dijimos en la clase anterior, si nosotros seguimos agregándole más cosas, ustedes hasta ahora están caminando en esta primera etapa. Ya si seguimos adelante con las capacitaciones o más adelante o el año que viene ya, porque este año seguramente tuvimos la capacitación de tasas el otro día, entonces como que hay muchas en curso, la idea es que todo lo que vaya viniendo después lo podamos ir trabajando. Pero obviamente que es bueno recalcar o volver siempre a la primer parte. ¿Para qué vamos a seguir avanzando en lo que sigue si todavía estamos, digamos, todavía estamos trabajando en este primer momento? Es llenarlo de una información que capaz que no tiene sentido, pero bueno, la idea es que esté aceitado esto. Es cierto que muchos tienen un juicio cada tanto o que todavía no tienen ninguno, pero bueno, hay que volver a repasarlo y bueno, y cuando ya estén más avanzados, ir viendo esas otras incidencias que se van presentando. Perdón, yo quería agregar a los demás participantes que no son jueces de paz y que estoy viendo algunos que son, digamos, del juzgado, juzgados civiles. Nosotros, como dice la doctora, hemos preparado esta clase
digamos, como para jueces de paz, para estos casos específicos. No obstante, les aclaro que vamos a seguir con las capacitaciones justamente para la implementación de las OGU, a los que les toque la parte de sucesiones. Lo vamos a hacer, creo que en la semana que viene. Entonces, así que también estas cosas y algunas cositas más se van a ver ahí en esa capacitación. Les cuento que las capacitaciones del año pasado que hicieron de jueces de paz están todas en YouTube, en el YouTube de la escuela. Las pueden ver allí. Pueden hacer un repaso de todas las capacitaciones que hicieron el año pasado, ¿sí? Igualmente yo ahora, como en la clase pasada, terminamos la clase y yo les mando a la escuela digamos, todas estas las plantillas, yo insisto con las plantillas, y el Power, entonces ustedes ya pueden ir teniéndolo también. Bueno, no sé si hay algo más que quieran aclarar, preguntar. Sí, buenas tardes. Dalia soy. En el primer decreto, en el caso de que exista, que veamos que dentro de esa demanda está declarado un menor de edad, que era lo que decían recién, y a los efectos de futuras nulidades, en ese primer decreto es la vista al fiscal multifuero y la vista sería al defensor de niñez incapaces, ahí. Sí, ahí mismo, en el momento que toma la intervención el fiscal, también toma la intervención la defensora o el Bien. defensor. Ujú. Igualmente, dale ahora que te conectaste y algo que también puede pasar. Acuérdense que cuando ustedes reciben los expedientes de otro juzgado, que algo que no sé si en la clase pasada lo dijimos, el primer decreto que ustedes tienen que sacar va a ser, generalmente se utiliza el del abocamiento. Es una cuestión que se empezó a utilizar en su momento, digamos, como para que los abogados conozcan quién es el juez que va a intervenir. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes al ser jueces, obviamente, también son susceptibles por ahí de algún tipo de recusación o algunas cuestiones o de excusación mismo de ustedes. Entonces, quizá generalmente no se utiliza porque es muy específico al momento de por qué se pueden recusar o excusar ustedes, pero es como la de los secretarios, no tenemos tanto margen, digamos, para desentendernos, pero tengan en cuenta eso de que estaría bueno que lo hagan para que tengan conocimiento el abogado de que no es que pasó el expediente así, porque muchas veces pasa que el abogado presentó un expediente y se desentendió y se acordó después de un tiempo, entonces bueno, le aparece en el sistema que está radicado en otro lugar o lo que fuera, bueno, para que ellos también tengan esto en consideración. El Eso abocamiento sería, doctora, entonces eso sería en cualquiera de las otras causas. Yo por ahora tengo 5. Sucesiones todavía no, tengo desalojo, cobro en peso y ejecutivo. En cualquiera entonces que han sido todas de remisión, el primer decreto es abocarme. Una vez que quede firme, recién ahí empiezo con nuestro en realidad va el primer decreto, perdón. Claro, generalmente el abogado te va a pedir directamente, no lo vas a tener que vos, o sea, vos lo recibís, te abocás y obviamente si es que quedó pendiente algún tipo de actividad anterior que va para continuar y seguir instando el proceso, lo seguís haciendo una vez que quedó firme, pero si no, generalmente el abogado va a venir a pedirte que avances con el paso que sigue. Bien. Pero estaría bueno, es más que nada para poner en conocimiento al abogado de que está en tu juzgado y que no quede en un por recibido y que quede ahí muerto. ¿Me entendés? O sea, es como Sí, para que, sí. capaz que no, capaz que a ustedes les sirve directamente arrancar y seguir el juicio sin ningún tipo de problema. Es algo que se estila. Cuando recibimos generalmente un expediente de otro juzgado, lo primero que hace el juez es abocarse. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya más adelante vamos a seguir con los pasos que siguen. No es que la idea es, pero bueno, esto es como un repaso rápido
como dijo Dalia, Dalia tiene 5, hay otros juzgados que ya tienen más de 20 causas tramitando, hay otros que tienen 2 o 3, bueno, pero igualmente sería bueno seguir insistiendo y aclarando algunas cuestiones que se van presentando. Más que nada cuando no son, los trámites no son diarios. No sé si alguien más quiere alguna pregunta o vamos cerrando. Parece que no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos cerrando, doctora. Le damos las gracias por parte de la escuela por la participación y la ayuda, ¿no?, hacia todos los jueces de paz. A usted, al doctor Spanolo, bueno, a todas los doctores que están participando y también a todos los participantes. Le cedo la palabra, doctora. Sí, no, más que nada la clase que viene vamos a seguir, va a haber un cambio digamos, de temas, vamos a continuar con desalojos, sí, la clase que viene, y el último jueves vamos a hacer cobro de pesos porque el jueves que viene la doctora García se encuentra, está comisionada en un congreso, entonces bueno, es el único cambio que va a haber, pero vamos a seguir estando acá, y cualquier cosa, como siempre, a disposición del que tenga alguna consulta, están ahí abiertos nuestro teléfono, ¿sí? Muchas gracias. Y ya te Muchas paso gracias a todos. la Muchas información. gracias, doctora Mariana. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Va a estar en el YouTube esta clase subida a partir de mañana, ¿sí? Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos.